Estamos acá tratando de poner un granito de arena sobre el fenómeno que es el calor extremo. Debemos dar a conocer un poco más acerca de eh, el riesgo que supone para nuestra población y justamente entender y dar algunas recomendaciones basadas en buenas prácticas internacionales sobre cómo la comunicación puede ser una herramienta muy poderosa para la gestión del riesgo y que tener en cuenta a la hora de comunicar sobre este fenómeno. Y entonces estamos trabajando en un proyecto, Maru, si podés pasar un slide, por favor, que se llama El impacto de las olas de calor en la salud de adultos mayores en las ciudades argentinas, donde a través de una investigación que estamos trabajando con el IEX, acá tenemos varios colegas que forman parte de esa organización, estamos analizando las olas de calor y la relación que tiene en la mortalidad de la población en general y de los adultos mayores en particular, y con apoyo del Wellcome Trust, eh, pudiendo trabajar sobre digamos, la mejora del fortalecimiento de las capacidades institucionales en conjunto con provincias y ciudades argentinas para que puedan hacer frente a este fenómeno. Así que les voy a contar muy brevemente, Maru, pasa por favor, qué es lo que tenemos en agenda para el día de hoy, que esperamos que dure más o menos 45 minutos y luego abramos a preguntas, donde vamos a estar tratando de responder a algunas de las cuestiones que surgen frecuentemente, que es qué es el calor extremo, cómo se relaciona con el cambio climático, cuándo debemos alertarnos, qué fuentes debemos mirar para ello, cómo impacta, qué impactos tiene en las ciudades y en nuestras poblaciones el calor extremo, son los efectos principales en la salud, a quiénes afecta el calor, porque no afecta a todos por igual, y qué podemos hacer, ¿no? Desde distintos lugares, desde el nivel individual y también a nivel colectivo, a nivel institucional, frente a esta problemática. Y por último, y súper relevante para nosotros, es cómo podemos comunicar estas cuestiones que vamos a ver durante la jornada, el riesgo frente al calor de forma responsable y entender un poco algunos tips y buenas prácticas que surgen de este abordaje. Le voy a dar la palabra a Matilde, pásamelo por favor, Matilde Rusticucci, que es doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias de la Atmósfera y es investigadora principal del CONICET y lidera junto al resto del equipo la investigación sobre mortalidad. Matilde, por favor. Estás muteada. Gracias, buenas tardes, disculpen. Eh, Empecemos con estas definiciones básicas, entonces, sobre qué es el calor extremo. Eh, Intuitivamente todos entendemos que son momentos en que las temperaturas es inusualmente alta para una región, o sea, para cada lugar hay un límite sobre el cual el calor ya se torna en extremo porque es demasiado poco frecuente, ¿no? Entonces el cuerpo ya tiene dificultades para enfriarse y recuperarse. En función de esto nosotros definimos en general una ola de calor, que es una sucesión de varios días en los que la temperatura superó un determinado umbral. Normalmente utilizamos 3 días consecutivos en que las temperaturas, tanto la máxima como la mínima, saben que son dos temperaturas distintas. La mínima es la temperatura que nos dice qué sucedió durante la noche, cuánto logró enfriarse el planeta, y la máxima es la temperatura que ocurre durante el día. Cuando ambas temperaturas superan un valor umbral, que es establecido estadísticamente por el percentil 90, o sea, es un valor umbral tal que se lo supera solamente el 10% de las veces, entonces aparece la definición de ola de calor a partir de ahí, cuando se supera durante 3 días seguidos. Entonces estos valores umbrales, como decía, dependen de cada localidad. Por ejemplo, para la ciudad de Buenos Aires se tiene que superar 22 grados de mínima y 32,3 de máxima el mismo día durante 3 días seguidos para que comience la definición de ola de calor. Pero si nos vamos a Mendoza, estos valores van a 35 de máxima, 20,6 de mínima, o San Miguel de Tucumán, 35,2, 22 de mínima, o Córdoba,
el observatorio, que tiene 34,6 y 20,5. Para cada localidad, entonces son aquellos valores tan extremos que ocurren solamente un 10% de las veces en base a un periodo anterior determinado. La siguiente. Este esquema nos sintetiza qué tiene que ver el calor extremo, por qué estamos tan preocupados por el calor extremo y el cambio climático. El cambio climático se manifiesta concretamente como un ascenso sostenido en el tiempo, años, décadas, centenas de años, en donde la temperatura empieza a subirse. ¿Qué es lo que está reflejado en la flecha de abajo? ¿No? Es un incremento anual global de la temperatura del aire en superficie. Ahora, si vemos año a año qué es lo que sucede, algunos años la temperatura sube, un año baja, un año sube, un año baja, hasta que una vez sube, supera un determinado umbral, que ese determinado umbral puede tener que ver con distintas especies como se ven afectadas. Ese umbral se puede sobrevivir, pero bueno, ya empezamos a superar un determinado umbral, al año siguiente puede estar más bajo, al año siguiente se supera un umbral más alto, donde ya puede haber, en algunos casos, extinción de algunas especies, vuelve a bajar la temperatura, sube, baja. Esto es lo que ocurre normalmente. ¿Qué quiere decir? Que algún verano puede ser más cálido que el otro o más frío que el anterior, pero siempre estamos sobre esta tendencia a largo plazo que nos marca el cambio climático. ¿Qué es lo que se ve acá? Que estas subidas y bajadas, estos extremos que cada vez se van superando año a año, y que venimos escuchando noticias, el año más cálido, más registrado, los últimos años registrados, son cada vez más frecuentes. Entonces, se supera ese umbral, va a bajar la temperatura, pero se vuelve a superar un umbral muy cercano. Entonces, la duración del tiempo en el cual se supera ese umbral es cada vez más extenso y el tiempo de recuperación entre un evento y el otro disminuye. Esto ocurre año a año y ocurre día a día dentro de una estación del año. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros decir que las olas de calor se hacen más frecuentes, más intensas con el cambio climático, que se puede probar. Este es un trabajo que hemos realizado hace unos años, pero que reúne la información de las olas de calor, el número de olas de calor por año según la temperatura mínima y la temperatura máxima reunidas de toda la Argentina, el norte de Argentina en particular. A partir de la temperatura mínima, o sea, si solo miráramos cuántas veces se supera la temperatura mínima y define una ola de calor, o la máxima, o el último panel es cuando la mínima y la máxima, que es lo que nosotros llamamos en ese trabajo olas de calor extremas, o si no, olas de calor definidas a partir de las dos variables. En todos los casos, lo que se ve claramente es que el número de olas de calor aumenta sostenidamente en todo el planeta y en nuestro país se puede probar. O sea, estamos probando que desde los años 60 o inclusive si vamos un poquito más atrás, las olas de calor son cada vez más frecuentes y son más intensas. Tenemos en general más días que clasifican como olas de calor en los veranos sucesivos. Entonces, a partir de un trabajo que hicimos hace un tiempo con la Universidad de Buenos Aires, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, hicimos un primer trabajo que relacionó justamente la temperatura con la mortalidad. Aquel primer trabajo nos empezó a mostrar que había ciertos umbrales que a partir de los cuales a partir del cual se supera, se dispara la mortalidad. En función de eso, se trabajó con el Servicio Meteorológico Nacional, que es el organismo nacional responsable de emitir los pronósticos del tiempo a nivel nacional y además es el que creó y el responsable de comunicar el sistema de alertas ante olas de calor. El sistema de alertas ante olas de calor, que ya comenzó allá por el año 19, o antes, pero se fue perfeccionando y extendiendo a otras áreas, nos indica lo siguiente. El servicio meteorológico todos los días, en la época de verano, a partir de las 18 horas, emite una alerta si es que se supera el umbral determinado en cada localidad y el pronóstico indica que al día siguiente se va a superar ese umbral determinado y dependiendo de cuánto se supere es el nivel de alerta que el servicio meteorológico emite.
Entonces, cuando el servicio meteorológico indica que estamos en una alerta amarilla, es porque sabemos, por estudios previos, que tiene un efecto sobre la salud, podríamos decir entre leve y moderado, pero que significa que es un peligro para los grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Aquellas personas mayores o bebés o personas adultas o jóvenes que tienen alguna enfermedad preexistente que se afecta por el calor. Entonces, ya ante una alerta amarilla, los grupos de riesgo deben estar preparados para resguardarse y tomar medidas. Si el umbral se supera más, o digamos que la temperatura de hoy y la pronosticada y la sucesión de días se prevé que va a ser superando un umbral más alto, el alerta es naranja, porque ya el efecto es moderado a alto, porque no es solo un peligro, es muy peligroso, especialmente para grupos de riesgo. Ya una alerta naranja significa que tenemos que estar todos precavidos, estar atentos a no exponernos innecesariamente al calor, bueno, como se va a hablar después. En cada localidad los umbrales son definidos de acuerdo al clima de su localidad, porque claramente el cuerpo está habituado a un clima determinado, entonces en cada localidad el límite es diferente. Y ya cuando llegamos a una alerta rojo, que son muy pocos casos, pero cuando el servicio meteorológico emite una alerta de color rojo para una determinada localidad, es porque el efecto es alto a extremo. Y es muy peligroso, no solo para aquellas personas que están en estos grupos de riesgo, sino para las personas saludables. Las personas saludables, si están expuestas a este calor extremo, pueden sufrir consecuencias muy importantes. Entonces, los niveles de alerta están determinados a partir de estudios previos y a partir del conocimiento que se tiene sobre cómo el calor afecta a la salud de las personas en los distintos grupos de edades y de riesgo en general. Bueno, aquí continúo yo, después de los muy claros conceptos de Matilde, porque los impactos del calor extremo se traducen en múltiples sectores de nuestra sociedad. Estos generan fallas en los sistemas de distribución de energía, de agua, de transporte. También pueden poner en exceso de demanda al sistema de salud, agravar los efectos de las olas de calor a nivel de las ciudades, en una sinergia con otro fenómeno que es el de isla de calor urbana, generar múltiples pérdidas económicas, como ahí podemos ver que según el último informe del Lancet Countdown para Latinoamérica, en el año 2024 se estima que se perdieron 2,18 miles de millones de dólares en Argentina, relacionadas con pérdidas laborales y fundamentalmente los riesgos para la salud, que es lo que nos convoca aquí, donde se estima que anualmente el calor es la amenaza natural que genera mayor cantidad de muertes, como pueden ver en pantalla. La siguiente, por favor. Y entonces, lo que queremos también transmitirles es que lo que solemos estudiar nosotros y lo que se suele ver son las defunciones asociadas con el calor. También hay hospitalizaciones, personas que necesitan quedar internadas, se exacerban algunos cuadros crónicos y también hay mayor cantidad de llamadas a los servicios de emergencias o consultas en guardias. Esas son como las cosas que son visibles de los efectos en la salud. Pero hay un montón de otros efectos que son inmediatos o que son a mediano plazo que no son tan visibles. Dentro de los inmediatos tenemos muchos signos y síntomas agudos donde las personas no consultan, no recurren al sistema de salud y ese dato no lo podemos registrar, pero hay personas que ven afectada su salud. La alteración de la salud mental, el deterioro del bienestar y del confort e incluso el aumento de la violencia ha sido documentado como efectos del calor extremo. Otros efectos que ya tienen un desfasaje mayor en el tiempo tienen que ver con los partos prematuros, el bajo peso al nacer y la muerte fetal, la infertilidad masculina, las enfermedades renales, fundamentalmente en población laboral, la desnutrición infantil
y efectos en otras enfermedades que tienen reservorios o vectores, como las enfermedades zoonóticas, las transmitidas por vectores y las transmitidas por el agua, que ven alterado su ciclo y puede aumentar el riesgo para la salud. La siguiente. Deteniéndonos en los efectos en la mortalidad, que es lo que tenemos más estudiado, aquí lo que les mostramos es una serie de tiempo donde podemos ver en las barras azules los registros diarios de mortalidad de personas mayores de 65 años en la ciudad de Buenos Aires, que el promedio para el semestre cálido es de 75 defunciones diarias, es la línea negra que ven. Y lo que ven en trazo naranja y rojo es el comportamiento diario de las temperaturas mínimas y máximas, y en líneas punteadas ven los umbrales que anteriormente nombraba Matilde, los 22 grados para la mínima, los 32,3 para la máxima. Y aquí podemos ver que en diciembre de 2013 ocurrieron dos olas de calor. Una más breve, que fue del 15 al 18 de diciembre, donde la mortalidad incrementó, pero un poquito, se separó un poquito de la media, pero la ola de calor, que fue del 22 al 30, perdón, al 31 de diciembre de 2013, fue la más extensa desde que se tienen registros en la ciudad de Buenos Aires. Aquí podemos ver cómo la mortalidad se incrementó significativamente, incluso alcanzando a duplicar la media diaria. Nosotros hemos estimado que durante esa ola de calor de diciembre de 2013, la mortalidad en Ciudad de Buenos Aires se incrementó un 43% y en todo el centro y norte del país se registraron 1.877 defunciones en exceso atribuibles a las olas de calor, en comparación con veranos previos. La siguiente, por favor. Como les explicaba Matilde, cada ciudad tiene sus parámetros que definen una ola de calor y el riesgo para la salud dependerá de esas características, pero también de condiciones de vulnerabilidad y de exposición de la población. Aquí podemos ver que en las 5 ciudades en las que estamos estudiando en este proyecto junto a CIPEC, el riesgo de mortalidad entre 2005 y 2019 por todas las olas de calor ocurridas en todo el semestre cálido que va de octubre a marzo, el riesgo de mortalidad se incrementó un 8% en Ciudad de Buenos Aires y en el otro extremo un 25% de incremento en San Miguel del Tucumán. ¿Sí? O sea, tenemos distintos incrementos que responden en parte a factores climáticos, pero también en parte a factores de vulnerabilidad social y de exposición de la población. La siguiente, por favor. Pero si miramos la mortalidad, como veíamos en el iceberg, estamos llegando tarde a los problemas de salud. Entonces, lo que tenemos que aprender, y es muy importante que ustedes comuniquen, es los síntomas leves, moderados y severos que puede traer el calor, porque son los primeros que nos tienen que encender las acciones de respuesta. Hablamos de síntomas leves como sarpullidos, que puede ser una erupción cutánea, en pliegues, fundamentalmente esto se da en bebés y en niños, calambres musculares o hinchazón en las piernas y en los tobillos. Estos son los primeros síntomas de exposición al calor extremo, pero que muchas veces le restamos importancia. Luego tenemos síntomas moderados, donde puede empezar a aparecer el dolor de cabeza, baja de la presión arterial, un aumento en la sensación de la sed, mareos, náuseas, vómitos y una sudoración profusa. Estos también son síntomas muy ligados al calor y puede ser que no se presenten todos, pero ya si se presentan algunos de ellos, es importante que prestemos atención. Y hablamos de síntomas graves cuando aparece ya una piel seca porque el sistema de termorregulación que permite la sudoración se ve afectado, la temperatura corporal supera los 40 grados centígrados, hay sensación de somnolencia, puede haber confusión, puede haber pérdida de conocimiento y hay alteración también del ritmo cardíaco, de la respiración. Todos estos son síntomas de un estadio grave, que estos síntomas son atribuibles a lo que llamamos golpe de calor. Y acá hay otra cosa que queremos hacer mención, es que no todo efecto de exposición al calor es un golpe de calor. Un golpe de calor es un cuadro severo de exposición al calor que necesita asistencia médica inmediata porque esa persona tiene que ser internada para poder ser estabilizada. Entonces,
La idea es que podamos reconocer que hay distintos niveles de síntomas y que no todo es un golpe de calor. La siguiente, por favor. Y ya Matilde nos adelantaba algo de esto. No todas las personas nos vemos igualmente afectadas por las olas de calor. Las personas con enfermedades crónicas, como personas con cardiopatías, con problemas del sistema circulatorio, renal o respiratorios, tienen mayor riesgo. También las personas con discapacidad o electrodependientes. Las personas mayores, fundamentalmente aquellas que viven solas, las personas que viven en viviendas muy calurosas, fundamentalmente en barrios precarios, sin aislación o que no cuentan con acceso a agua segura. Las personas gestantes y las lactantes tienen una mayor vulnerabilidad por cambios fisiológicos, los niños y las niñas pequeñas, las personas en situación de calle, aquí claramente hay un ejemplo de vulnerabilidad social que aumenta el riesgo, y las personas que trabajan al aire libre o que hacen actividad física intensa. Entonces, identificar a las personas que tienen mayor riesgo es fundamental para tomar acciones preventivas en relación al calor extremo. Muchas gracias. La siguiente. Gracias, Fran. Bueno, entonces con toda esta información que nos contaban Matilde y Francisco, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Frente al calor? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay dos grandes cosas que se están trabajando en el mundo y se están fomentando para hacer. Una es prepararnos frente al evento extremo. ¿Qué es un evento extremo? Como puede ser un huracán, la llegada de un huracán, de una tormenta fuerte, de un terremoto. Bueno, si sabemos, como decía Matilde, que viene, que tenemos una alerta naranja o una alerta roja, tenemos que tratarla como un evento climático de tal magnitud y poder prepararnos y preparar a nuestra población para protegerse de esta situación. O sea, tenemos que empezar a trabajar en esa cultura de la emergencia que sí se ha logrado con otros fenómenos, pero crecientemente creemos que es importante trabajarlo con las olas de calor por todos los efectos que ya les fuimos mencionando. Entonces, ¿cómo se hace? Uno es hacer un poco lo que ustedes hacen todos los días, que es comunicar y sensibilizar sobre esta problemática, que las personas entiendan cuáles son los riesgos, cuáles son los síntomas y cuáles son las acciones que tienen que tomar cuando sufren algún efecto concreto. El segundo es trabajar en los sistemas de alerta temprana. Por suerte, hace varios años tenemos el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico. A nivel provincial también se están trabajando en algunos sistemas específicos y básicamente hay que traducir eso en protocolos concretos donde las instituciones y las personas saben qué hacer ante cada momento. Y por último, y lo más importante, es proteger a la población con especial foco a estos sectores más vulnerables. Y en el mediano y largo plazo, más allá de pensar en el evento extremo, sabemos que tenemos esta nueva realidad donde vivimos en un contexto de mayor calor. Entonces es importante que empecemos a pensar nuestras ciudades de otra manera, donde podamos vivir mejor en este nuevo contexto de calor. Entonces hay que planificar con esta lente, ¿no? Climática, más resiliente, que nos permita pensar estas ciudades que sean más frescas, incorporando espacios verdes, arbolado, trabajando sobre nuestras edificaciones para que sean más frescas, y eficientes energéticamente y poder usar mejor, más eficientemente el suelo y que eso significa básicamente que pensemos cómo están creciendo nuestras ciudades y que sean de forma más ordenada y que contemple estas visiones. Hacemos a la siguiente. Entonces, aquí les queríamos compartir y lo van a tener en un kit que desarrolló ahí Fernanda y les va a alcanzar. Igual también ya lo publicamos en nuestra página web, cipec.org. Tienen algunas infografías que hemos trabajado que se pueden adaptar, quedan a disposición para poder adaptarse a las comunicaciones que ustedes estén haciendo. Bueno, primero informar antes de que sucedan estos eventos sobre qué hay que hacer, cómo te puedes preparar. Entonces hay distintas aristas, ¿no? En la preparación. Una es
cómo hacer que tu casa, que es el lugar, o la oficina, lugares, los edificios en los que uno está de forma permanente, pero sobre todo los hogares, que es donde dormimos, donde muchas veces esa temperatura mínima cuando es muy elevada no nos permite descansar bien, no nos permite recuperar, eh, digamos, todo el disipar el calor que tuvimos a lo largo del día. Entonces es muy importante trabajar sobre cómo las estrategias, que muchas de esas son milenarias, ¿no? Digo, aprendamos de un poco de lo que pasó, de lo que se hace en el norte del país hace muchísimo tiempo, como los horarios de la siesta, o cómo pensar las casas que se estén eh, manteniendo frescas y oscuras a través de una ventilación adecuada, donde pongamos cortinas, donde podamos pensar en también pinturas reflectantes, entre otras. Otra que tiene que ver con organizar tus propios cuidados personales. Sabemos que se viene una ola de calor, bueno, asegurémonos contar, como les decía, ¿no? Como si pasara un huracán o un terremoto, contar con agua segura, con agua fría. Digo, ¿qué pasa si tenemos un corte de luz? Pensar ese tipo de cuestiones y adelantarnos, tener baterías, tener linternas, asegurarnos contar con la cantidad de medicamento que consideramos necesario para atravesar ese periodo sin exponernos innecesariamente y activar redes de cuidado, que este es un punto que a nosotros nos parece fundamental. No es solo cuidarnos a nosotros mismos, sino cuidar a nuestros allegados, ¿no? Identificar a estas personas, estos adultos mayores que quizás viven solos, o los niños pequeños que por ahí tienen una necesidad específica, una persona embarazada, digo, poder transmitir esta preocupación y también asegurarnos cierto contacto y asegurarnos que esté bien esa persona en ese momento. Pasemos al siguiente. Y luego, sí, estas recomendaciones aterrizadas en lo que es qué hacer durante la ola de calor, ¿no? Primero y principal, mantenernos hidratados, tomando agua aunque no tengamos sed, evitando tanto comidas pesadas como alcohol, cafeína y otras bebidas que no nos hidratan, mantener baja la temperatura del cuerpo, esto es súper importante, entonces si quizás no contamos con un espacio que esté muy fresco, identificar otros espacios, muchas ciudades están trabajando en la generación de refugios climáticos, se llaman, o espacios que ya se identifican como parques y plazas donde hay varios grados menos de temperatura, donde nos podemos refrescar nuestros cuerpos, digamos, hacer baños fríos, descansar, evitar el sol directo, refrescar tu casa, como mencionaba hace un rato, cuidar a quienes tienen más riesgos, efectivamente, generando distintos tipos de estrategias para asegurarnos que estén en las condiciones correctas y también contemplar qué hacemos cuando tenemos que salir o a veces salir es una opción, digamos, cuando tenemos olas de calor muy largas, ¿no? No queremos que todos queden aislados y encerrados en sus casas, pero sí entender que hay que cambiar nuestros comportamientos y usar estrategias específicas para no exponernos innecesariamente. Digamos, ya les mencioné algunas de las cuestiones, pero también tenemos como información más específica sobre cómo mantener tu casa fresca, basado en distintas investigaciones, que tienen más que ver, más que nada con ventilar de forma inteligente, mover el aire, cuando no hay demasiada humedad, poder usar los ventiladores, sino aire acondicionados en los casos que, que los tengamos, mejorar el aislamiento y reducir también el calor exterior, permite bajar unos cuantos grados en nuestras casas. Por último, queríamos entrar un poco en detalle a cómo podemos comunicar este riesgo frente al calor de forma responsable, ¿no? Y tomé esta cita de un manual que sacó hace poco, salió hace poco en España, del Ministerio de Sanidad, que dice: informar de manera clara, responsable y accesible es fundamental para prevenir riesgos, modificar conductas y salvar vidas. En última instancia, lo que estamos buscando es que cada persona pueda generar también sus estrategias de autoprotección y para eso es muy importante el rol de los comunicadores como cada uno de ustedes. Entonces aquí les trajimos algunos tips que surgen de las prácticas en la comunicación del calor, buenas y no tan buenas. Entonces queríamos transmitirles
tres grandes temas. Uno que es, bueno, pensar ese encuadre general de cómo hablamos del calor extremo. En primer lugar, es importante enfocar cuando hablamos de que tenemos una alta temperatura, enfocarla como un riesgo de salud pública, poder explicar impactos concretos que les veníamos mencionando, para que la gente pueda entender y visibilizar de qué se trata y que no es solamente una rareza del verano o algo que ayude a minimizar este riesgo. Segundo, explicar quiénes están más expuestos, porque no a todos nos afecta por igual y eso muchas veces hace que minimicemos esa exposición, ¿no? Tercero, tiene que ver con verificar efectivamente si hay una alerta oficial antes de mencionarla. A veces puede pasar que uno ve que viene digamos, por servicio meteorológico, ve que se vienen unos días de alta temperatura y muchas veces puede pasar que haya titulares que digan alerta, alerta, alerta y no necesariamente hay una alerta específica que implique riesgo para la salud porque quizás a la noche bajó mucho la temperatura o por algunas otras cuestiones. Entonces ahí le sugerimos fuertemente verificar, por ejemplo, con los ministerios provinciales, con el Servicio Meteorológico Nacional, que digamos en la época de verano sobre todo tiene reportes diarios y poder efectivamente dar información concreta también sobre esa alerta. ¿Qué tenemos? ¿Alerta naranja, roja? ¿Qué duración tiene esperada? Esta información puede ir cambiando, pero es importante ir transmitiendo lo que oficialmente se menciona. El segundo, el segundo eje de contenidos que queríamos transmitirle tiene que ver con eso, cómo transmitimos el contenido, qué mensajes, ¿no? ¿Qué informamos? Em, es muy importante combinar cuando hablamos del riesgo con las acciones concretas, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que debes hacer cuando avisamos que hay un riesgo? Eso significa que podemos generar la alarma, pero también no ser alarmistas, ¿no? Hay como ese equilibrio que ustedes lo saben mejor que nosotros, que hay que trabajar muchas veces, porque si no, si todo es una alarma también, luego la gente desecha el mensaje por sí mismo. Eh, entonces es importante también decir, tenemos este riesgo, tenemos esta alerta. ¿Qué debemos hacer? Tomar agua, hacer algunos mensajes claros, sencillos de entender, que permita transmitir lo que queremos transmitir, ¿no? Con esto que decía, en segundo lugar, usar un lenguaje claro, directo, cotidiano, tratar de evitar muchos tecnicismos que quizás después la gente no los pueda entender, incluir los síntomas de alarma y a dónde recurrir para pedir ayuda y cuándo. Y también explicar que, bueno, una vez que termina, dicen, bueno, se termina la ola de calor, no es que el riesgo desaparece del todo, ¿no? Hay una fase también de recuperación. Mientras siga habiendo calor, seguimos estando expuestos. Y por último, eh, entender que la población que está más expuesta requiere muchas veces que nosotros acerquemos los mensajes a ellos de distintas maneras, ¿no? Entonces, utilizar los distintos canales de comunicación que están disponibles, no usar solamente redes sociales, que es una herramienta súper potente, pero también tratar de acercarnos a esos grupos, como los adultos mayores, personas de situación de calle, por ejemplo, que quizás no están en esas redes, buscar distintas estrategias para acercar nuestros mensajes, fomentar el cuidado colectivo, como les mencionaba antes, no solamente hacer un mensaje para las personas en riesgo, sino también para su entorno y sus cuidadores en particular. Eh, y al, y al usar imágenes, tratar de usar también, cuando transmitimos esta información, imágenes más realistas, respetuosas también de los grupos de riesgo, y tratando de evitar usar escenas más de disfrute o festivas, como de la gente disfrutando en playas o haciendo deporte extremos, cuando lo que queremos es transmitir en esas situaciones el riesgo, ¿no? O sea, mejor usar eh, imágenes que tienen más que ver con lo que estamos transmitiendo. Y mantener siempre un tono claro, serio y empático, sin minimizar, pero tampoco estigmatizar a la gente
cuando estamos hablando de estas cuestiones como la gente no se cuida o es solo calor, ni tampoco, ¿no? Que esto es un infierno, es el apocalipsis, etc. Por último, les queríamos dejar algunos links y fuentes de consulta donde hay muchísima más información sobre cada uno de estos temas que estuvimos trabajando. Nosotros estamos publicando, ya está publicada en nuestra página web, una guía de comunicación que tiene estos conceptos incluidos que fuimos viendo hoy, con una serie de infografías que quedan a disposición para que las puedan reutilizar y otros manuales internacionales que tienen más información sobre el calor extremo y los impactos en la salud y la comunicación. Así que bueno, sin más, les abrimos un poco el espacio para preguntas y comentarios que quisieran hacer, para aprovechar estos 15 minutos para hacer consultas con los especialistas del equipo. Gracias.